Buenas noches, Juan Camilo, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas noches, ¿cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí, Bueno, profe, me alegra. iniciar. ¿Cómo te ha ido con el curso y con la Profe, carrera? bien, 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 excelente, aprendiendo mucho y bueno, igual reforzando como conocimientos de pronto que ya uno había visto, de pronto se le habían olvidado hace tiempito, pero excelente, profe, todo muy bien. ¿Qué carrera estás haciendo, Juan Camilo? Ingeniería de software. ¿Te vas a dedicar a qué exactamente a desarrollo? Sí, la idea sería desarrollo de aplicaciones, pero tampoco descarto diseños de sitios web, pues como desarrollo ya web también, de front-end y back-end también. Bien, yo pensaría que la ingeniería es un poquito más grande y tiene pues, muchos campos de acción, por ejemplo, gestión, por ejemplo, el ATSI, la administración de los sistemas de información, que me parece muy interesante. Con eso, pues sí, da insumos para desarrollo, pero también da insumos para metodologías, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, ¿Te gusta? la verdad no sé de qué me está hablando, ¿el qué? ¿LAMSI? ATSI, ADSI, Administración de Desarrollo, Administración de Sistemas de Información. De sistemas de Información. información. Pues con eso es que se genera, por ejemplo, hoy el Machine Learning es básicamente ATSI en su esencia, Ah, sí. obviamente integrado con algo de desarrollo, igual que la inteligencia artificial es La ATSI en inteligencia su esencia. artificial. Claro, es ATSI, en esencia es ATSI, con bastante desarrollo. Y aparte de eso, pues la inteligencia artificial. Lo que pasa es que cuando se habla de inteligencia artificial hay que saber de qué se habla, porque la mayoría de la gente piensa que eso es una cosa nueva. Y desde que se generó inclusive el abaco ya estamos hablando de inteligencia artificial. Los Sí, computadores correcto. hacen parte de la inteligencia artificial. Lo que pasa es que hay que dividir la inteligencia artificial en responsiva o de respuesta, que es la que teníamos hasta hace 2 años. Y desde hace 2 años, 3 años para acá, nosotros empezamos apenas a ver, porque el mundo ya lo vio hace más o menos 15 años, la inteligencia artificial generativa. Son dos Generativo, cosas sí. diferentes, ¿no? Entonces Sí, estamos sí. hablando de que la mayoría de la gente piensa que cuando se habla de inteligencia artificial por obligación, es inteligencia artificial generativa. Y no, los chatbots son responsivas. Y los chatbots son viejísimos, son de los de 1980, por ahí se crearon los chatbots. Sí, sí, eso es verdad, pues mucha gente piensa que eso es algo que salió recientemente, pero desde hace varios años he ido trabajando en Sí, el tema. sí, sí, sí. Saludamos a Marco. ¿Qué, Marco Giovanni? ¿Cómo estás? Hola, profe, ¿qué más? Buenas noches, bien, ¿y vos? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí con ganas de arrancar hablando con Juan Camilo de que está estudiando ingeniería de sistemas y hablando pues un poquito de la inteligencia artificial o de lo que es sistemas básicamente. ¿Qué más, Juan Camilo? ¿Qué estás estudiando vos, Marco? Profe, yo estoy con ingeniería de software. Ah, lo mismo, pues parecido a Juan Lo Camilo. mismo. Sí, Sí, lo mismo, lo parecido. mismo. Ingeniería de software. Ah, pero entonces no es ingeniería de sistemas. No, 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 yo dije software. Sí, ah, bueno, yo te entendí que Sí, es que de señor. sistemas. Sí, porque ingeniería de software es más dedicado a desarrollo, por obligación es más dedicado a desarrollo. Sí, sí, por eso le he dicho que como de diseño pues, de aplicaciones, de pronto sitios web, Sí. con lo del sistema de ingeniería de software. Ah, bueno, ya son compañeros ahí de carrera. No sé si el mismo semestre, pero por lo menos de carrera. De carrera por lo menos sí. ¿Y Juan, Bueno, en qué semestre va Juan? Yo voy apenas en segundo. Igual, también en segundo. Ah, qué bueno, Juan. Por ahí nos nada cruzamos raro de que pronto más encuentren, adelante, Juan. sí, nada raro Pronto que por ahí encuentren ahí coincidimos en algún, sí, correcto, pronto coincidimos en alguna materia. en esta.
Ah, bueno, empezando ya en esta, sí. Sí, sí. Ya en esta coincidieron. No sé si coincidieron en el grupo, pero por lo menos. Lo que pasa es que aquí hay que No, coincidir en dos grupos, ¿no? En varios en grupos. el grupo no. Sí, son muchos grupos. Sí. Y entonces el grupo, dependiendo, por ejemplo, yo tengo 4 grupos de la misma materia: B13, B14, B15 y B16. Y luego en cada grupo hay subgrupos. Entonces habría que coincidir en el grupo y luego en el subgrupo. Muchas coincidencias. Sí, sí, eso es como, Mucha probabilidad, la probabilidad muy bajita. sí, muy bajita. Esa estadística, esa probabilidad sería como 1 de 120, más o menos. Como 1 en 120. Sí, es muy baja. Inclusive uno tiene compañeros que le dice, ve, ya, trabajamos en primero y nos tocó la misma materia, pero están en otros grupos. Entonces, dice no, aquí no pueden armar grupos. Ya es lo que el sistema lo envía a uno y la probabilidad es muy baja. Sí, no, porque Sí, aparte de que queden en el mismo salón, por decirlo así, el B es un salón, ya es una cosa. Me imagino que ahí va, si este es B, de pronto hay un C, porque pueden, o sea, si este es B, me daría a mí por pensar que también hay A. sí, debe haber un grupo A también. ¿Han estado alguna vez en grupo A o C? No, ¿O todos se no, llaman B? Yo yo estaba en fui el B. el año pasado, sí, en C creo, porque yo entré en agosto. Ah, sí, entonces sí, seguramente hay una A y un C. Bueno, muchachos, iniciamos ya. Aprovecho que están ustedes dos. Ya nos saludamos. Felicitaciones. Gracias por estar aquí, por ser tan puntuales. Y vamos a iniciar con esta etapa. Hoy solamente vamos a dedicarle 1 hora. No vamos a estar 1 hora y media como siempre hemos estado, porque ya no es necesario. Eh, entonces vamos a iniciar para poder adelantar. Listo. Hoy vamos a hablar de el escenario 6, si no estoy mal. Sí, Sí, profe. escenario 6. Sí, Muy bien. correcto, sí. Bueno, para eso, muchachos, yo les voy a compartir las diapositivas que igual pues van a quedar en la grabación. Acuérdense que esta grabación va a quedar. Y la otra semana, si yo no estoy mal, ya hay otra vez entrega. Me parece que sí, escenario 7. Ya hay entrega. ¿Quieren saber algo sobre esa entrega? Eh, pero la entrega, profe, creo que es para la siguiente semana. O sea, es que yo miro aquí. Creo que es en la Rapidez. semana 7. Me imagino que abre el final de semana y cierra martes, ¿no? Sí, sí, ahorita estamos en la semana 6. Se acaba el 17. Sí, que es la Y otra la semana. semana, eso. Pero para esta semana creo que no hay entrega. La No, entrega es no, para para la esta no, siguiente, para la que es para semana el que sigue. 24. Sí, correcto. Para el La 24 es semana la que entrega. sigue, que es la semana 7. En la semana 7 Correcto. sí hay entrega. Ahí se entrega, sí, señor. Ajá. Me imagino yo que abre el viernes que tenemos clase. Y me imagino yo que cierra el martes que sigue, ¿no? Exacto, sí, señor. Sí, dice el 21, creo que es eso, Del ¿cierto? Del 21 al 21 al 24. 24. Ajá. Sí, correcto. 21 al Entrega 24. final de escenarios. Sí, el escenario 2. Brenda, ¿cómo estás? Bueno, ahí se nos unió Brenda. Es posible que tenga problemas con el micrófono. ¿Quieren saber algo sobre esa entrega 2? Que realmente es muy sencilla. Es como para que vayan adelantando. Es continuar con la actividad. Dice, hola, buenas noches, profe. Sí, seguramente tiene algo con el micrófono o no lo puede prender. Hola, Brenda. La actividad que sigue es continuar. Lo que pasa es que, como cosa curiosa, para algunos compañeros de ustedes no leyeron la actividad 1 y algunos La inclusive hicieron invitación. la 1 y la 2 en la pasada y ahora tienen que volver a hacer la 2. Entonces, la actividad 2 tiene que ver exactamente con el mismo proceso que hicieron en Cuida tu Páramo, pero ahora hay que ir al caso. ¿Vieron el caso que está allí? Sí, El, señor. hay que leer ese caso, hay que entenderlo muy bien y hacer una propuesta sobre ese caso. Básicamente eso, es una cosa muy sencilla. Ya es el que toca hacer como un póster de una El publicidad, algo póster así. de la publicidad, o sea, ya lo que pasa es que ven el caso, ¿no? Lo entienden y proponen una solución. Y con esa Ujú, solución o para promover esa solución hacen un póster. Por ejemplo, yo digo, correcto. no, es que ahora hay que proteger el agua, entonces hago un póster para protección del agua, cuida el agua, no la ensucie, bueno, qué sé yo. Otro dirá, no, hay que proteger el aire. Entonces dirá, no contamines el aire lo respiramos, no sé qué.
y entonces pues hacer un póster de la solución que encuentre. Básicamente es eso, pero es uno por grupo, ¿no? Un solo póster por grupo. Correcto. No hay Sí. necesidad de hacer cada persona, sino que algunos se entregan individualmente, no sé por qué. Dime, Marco. Profe, ahí dice algo de que hay que colocar adjuntos los PDF de cada uno, entonces se adjunta inicialmente o sea, como dice, como evidencia los PDF que descargaron cada uno de los integrantes con su trabajo individual como evidencia, que hay que adjuntarlos ahí en el trabajo de Word o solo el trabajo ya final con la propuesta. Lo que pasa es que yo lo estoy poniendo muy sencillo, Marco. O sea, ¿qué les estaba poniendo yo? Les pedí que no se pusieran a armar eso, sino que lo dejara cada uno, lo dejara en anuncios, ¿no? Que cada quien entrara al anuncio y dejara ahí su... Pero no, la mayoría hizo un sancocho con eso, entonces esta vez no voy a poder abrir anuncios. Entonces van a tener que entregarlos ahí en el trabajo, así como pide el trabajo, pegados, sino que ahora empiezan con el problema. Que mire, que es que Juanito no me envió, todavía no ha enviado, y yo tengo que mandar el trabajo. Que es que Juanita no ha enviado y hay que mandar el trabajo. ¿Ves? La vez pasada, ¿se acuerdan que les dije que algunos que a los que entraron al curso, a los que entraron a esta charla y lo dejé grabado, pues que en anuncios iba a abrir un espacio para que cada uno pusiera ahí el PDF, que eso era simplemente esa evidencia, eso no da puntos. Pero unos pusieron, otros no, otros lo mandaron acá, otros mandaron al trabajo final, otros mandaron solamente esos PDFs. Y uno no, pues yo no, a veces me pregunto, no sé cómo leen algunos, no sé cómo leen y no sé cómo entienden. Entonces, complicado. No te voy a dejarlo así como está en el documento para que, pues, es guiarse por el documento. Ahí dice que hay que juntar los PDFs de cada uno y mandarlo en un solo documento. O sea, de los 6 En un integrantes, archivo deben RAR. venir 6 PDFs. Exacto. Deben de venir 6 PDFs y el trabajo y el póster. Correcto. Sí, deben de ir 6 PDFs, la conclusión, ¿sí? La conclusión de qué hacen, o sea, qué decidieron entre los 6 solucionar. Porque si el uno dijo el aire, el otro dijo el agua, el otro dijo la tierra, pues al final hay una conclusión allí que hay que cuidar agua, aire y tierra, por ejemplo. Y en ese caso, el póster de que hay que cuidar agua, aire y tierra. El póster es el último. ¿Queda claro, Marco? Sí, profe, gracias. Listo, listo. Juan, ¿tienes alguna pregunta? Brenda, ¿tienes alguna pregunta? No. Bueno, ahí todo está, creo que todo está claro. Sí, es sencillo, es sencillo. Sí, me imagino que es igual que la entrega, que la primera entrega. Sí, Tocaba juntar ahí como los dos trabajos que se evaluaban en el recorrido 360 y ya el trabajo en grupo que era el Word y ya todo comprimido sí, en una sí. carpeta Ahorita RAR. lo que se anexa es que hay que hacer un póster. Exacto, adicional. O sea, sino que ya no es sobre el recorrido, sino sobre el caso de estudio que está ahí, ¿no? Ya no es sobre el Sí, sí. recorrido, sino Ya no sobre el sobre el caso de recorrido. estudio. Exacto, eso es todo. Eso es lo único que cambia. Bueno, muchachos, iniciamos. Voy a compartirles. Voy a compartir con ustedes para... Yo creo que ya se empezó a ver. ¿Me dicen, porfa? Sí, señor, ya está la presentación. Bueno, lo mismo de siempre. Entonces es la misma plantilla. Dice segundo bloque teórico, virtual, cultura ambiental, 2025, John Jairo Muñoz Gaviria. Hoy tengo un poco de diapositivas, pero las vamos a pasar muy, muy rápido. Entonces vamos a pasar a la primera, que es el índice. Eso es de lo que vamos a hablar hoy. Muy sencillo, muy rápido, sostenimiento y reducción de emisiones. Esto es obviamente de la semana 6, no del escenario 6. Agricultura de precisión y tecnología. Esto es algo que tiene el documento, pero yo voy a ampliar el tema, ¿no? Agricultura urbana y vertical. Reducción del desperdicio alimentario. Ese no lo tiene el tema. Economía circular y empaques sostenibles. Proteínas alternativas y dietas sostenibles es una forma de solucionar cosas. Gestión eficiente de los recursos. Adaptación al cambio climático. La transparencia y la trazabilidad. Y por último, las preocupaciones por la seguridad alimentaria, que al final todas están allí contenidas. De esos temas vamos a hablar y vamos a desglosar cada uno. Entonces empezamos con sostenimiento y reducción de emisiones. ¿Ven? Resulta de que es necesario entender
que la producción de alimentos, lo que nosotros comemos, el mundo entero, todas las personas, la necesidad de alimentarnos produce en contaminación del 21 al 37% de la contaminación mundial, ¿no? En este caso, si quiere, por mes, por año, por día, pero produce del 21 al 37%. Quiere decir que solo por comer ya estamos haciendo una muy buena contaminación. Digamos que en el mejor de los eventos estamos contaminando el 21% del planeta solo por producir comida. Entonces, la pregunta es, ¿dejamos de producir comida? La intención es entender cómo se puede producir de otra forma comida. Aquí, por ejemplo, una de las cosas que más produce efecto invernadero y demás y contaminación es la producción de carne. Se supone que las carnes o que los animales, los bovinos, lo que son vacunos, bovinos, porcinos y demás, que son los animales que nosotros consumimos, el aviar no tanto, pero hace parte de este proceso, aunque el aviar no contamina tanto por gases metano, pero contamina por otra vía, que es contaminación de suelos. Entonces ellos producen una muy buena cantidad de ese 21 al 37%, son uno de los mayores productores de elementos químicos que van al aire como tal. El aviar es uno de los que contamina muy poquito el aire, pero contamina muy fuertemente la tierra. Y existen otros, como por ejemplo el piscícola, que el piscícola no se ha podido determinar porque pues es complicado, pero el piscícola contamina casi que el 30% del agua del mundo. ¿Por qué? Porque es que los excrementos de los pescados, como ya no son libres, como ya no son, hola Judy, ¿cómo estás? Como ya no son pescados libres, esos excrementos se concentran en los lagos, que luego generan una contaminación y unos bichos muy pequeños, y que luego son drenados de manera masiva a los ríos. Y entonces allí el río ya no los puede absorber de manera como sería naturalmente, porque no es lo mismo el popocito de un pescado aquí y otro allá, que concentrados en una bocatoma, por ejemplo, se convierte en algo complicado. Ole, Judy. Entonces, ese es uno de los grandes problemas. ¿Qué necesitamos entender? Que debe existir un modelo de agricultura regenerativa, que tenemos que cambiar, por ejemplo, la rotación de los cultivos, que no deben ser monocultivos, que deben ser unas técnicas más como lo hacían los indígenas. Sembraban una cosa, luego ese producto se cosechaba y sembraban otro. Y lo que veníamos hablando hace tiempo, que los suelos, pues obviamente necesitan cierta cantidad de minerales y cierta cantidad de elementos, permitirles que lo vuelvan a producir. Cambiando el cultivo, la tierra vuelve a producir esos otros elementos. Por la lluvia, por el paso de animales, por la regeneración de plantas y demás, hacen cambio y se mantiene un suelo muy fértil. Lo que pasa aquí es que nosotros, por ejemplo, ahora le estamos agregando los cultivos químicos. Y esos químicos, claro que ayudan en unas cosas, por ejemplo, como necesitamos más tomate, el tomate se produce más rápido. Pero, ¿qué pasa con el suelo? Se agota más rápido también. Y aunque aporta ciertos nutrientes para que el tomate sea más grande, más rápido, o sea, si es más grande, va a producir más tomate, va a alcanzar para más gente. Y si es más rápido se va a renovar el mercado o el producto en el mercado. Pero ¿qué pasa con los químicos que le sobran? Los que la mata no absorbe, quedan en el piso y esos anulan otro proceso del suelo. Y entonces el suelo va perdiendo su razón de ser. Tenemos que entender que dentro de esos procesos, Lady, ¿cómo estás? Dentro de esos procesos tenemos que usar energías renovables. Hoy estamos usando gran cantidad de energía no renovable y estamos utilizando energía eléctrica y estamos utilizando además todavía energía motriz. Entonces estamos utilizando vehículos movidos con gasolina o con ACPM, que es energía contaminante. Todavía se utiliza muy fuertemente productos combustibles y todavía se utiliza muy fuertemente insumos muy viejos. Hay tecnología inclusive, hay en sitios donde la tecnología todavía es movida a leña. Entonces, obviamente estamos generando un impacto muy fuerte en el suelo. Lo que pasa es que la pregunta que siempre nos hemos hecho, y si yo monto, por ejemplo,
paneles solares para evitar, no solamente paneles, ¿no? Obviamente que detrás de los paneles viene todo el proceso que son los acumuladores, las baterías, y ahí está la contaminación, que tanto realmente es esa energía renovable, que tanto no es contaminante, y ahí está la pregunta. Utilizo esa entonces, pero existen otras, ¿no? La energía eólica, muy buena. ¿Qué tiene la energía eólica? Pues necesitamos vientos, y cuando no hay viento, complicada la cosa, y hay meses enteros en los que no ventea, entonces se complica un poquito. Habría que buscar una combinación allí interesante, pero la mayoría de las energías naturales, las llamaría yo más que renovables o no renovables, las energías naturales, pues tienen que ver con un poquito más de limpieza de la zona. Entonces, por ejemplo, Europa, como ya les dije la vez pasada, Europa ya no quiere más carros que contaminen con ACPM o con gasolina en sus mercados, en sus calles, en sus vías. Y ya para el 2030, que ya estamos a 5 años, hay una ley en la que va a eliminar en una muy buena parte de Europa, o sea, cada país lo va a hacer a su momento. En una muy buena parte de Europa, Francia ya la emitió para el 2030, no se van a vender más carros que sean consumidores de ACPM o gasolina. Entonces, solamente van a consumir carros eléctricos y electrónicos, ¿no? Hay una diferencia entre eléctricos y electrónicos. Pero si ustedes ya vieron las noticias, esta semana, Ford es norteamericana. Ford lanzó el primer motor movido por hidrógeno. Ahora sí, la empresa norteamericana se está interesando por vender vehículos, pero porque ya los países empezaron a meter las normas de manera obligada, ¿no? Entonces ahora sí va a entrar en la competencia, pero ¿por qué primero Ford? Entonces hay una serie de preguntas allí interesantes. Una cosa que podemos hacer es que se pida o que se exija a los fabricantes de alimentos estas certificaciones de sostenibilidad. Por ejemplo, en Colombia existen varios, ¿no? El sello verde o en este caso el Green Level. ¿Qué pasa con los sellos verdes? Sellos verdes determinan que los productos fueron hechos de manera orgánica, que las tierras fueron tratadas de manera natural, por ejemplo, que además no se usan químicos ni se producen con ningún tipo de insumo, o sea, ajeno a la naturaleza, y que no se utilizan pesticidas, que por el contrario se utilizan animalitos, bichitos, cosas naturales para proteger. Se ha encontrado una gran cantidad de cosas. Lo que pasa es que en Colombia, y aquí les dejo esta perla, la investigación es muy corta. En Colombia casi no se investiga, se lo digo yo que soy investigador. Casi no se investiga porque lastimosamente contamos con muy pocos recursos. Pues yo soy investigador y nos toca poner la plata a nosotros. O sea, la investigación que nosotros hacemos, nos toca pagarla a nosotros. Aunque participamos de convocatorias y demás del Estado, el Estado nos da una plata, pero eso es como para, perdónenme la expresión, pero es como para comprar los chicles. Realmente nos da para las fotocopias, no nos da para más. Y entonces luego, pues con poca plata y con poca maquinaria, sí con mucho deseo, pues no se producen muchas cosas. Pero ya se han avanzado en muchos aspectos. Yo no sé si ustedes sabían que Colombia es uno de los países que más desarrolla invenciones. Nosotros tenemos inclusive más de 500 invenciones que le han servido al mundo, Colombia las ha desarrollado. Y se encontraron algunas cosas, por ejemplo, y fueron desarrolladas aquí en el Valle del Cauca, que sirven para alejar algunos animalitos, bichos. Y entonces, por ejemplo, se habla de la cáscara de la naranja, que para nosotros es un desperdicio. Nos comemos la naranja y botamos la cáscara. Nos comemos el limón y botamos la cáscara. Por ejemplo, la semilla del aguacate. Nos comemos el aguacate, botamos la cáscara y botamos la semilla, lo que llaman el hueso. Hay una gran cantidad de elementos que nunca usamos y que no nos había dado por investigar, ya se están investigando. Y de ahí se generan una gran cantidad de insumos naturales que sirven para eliminar bichos, para eliminar bacterias, para eliminar microbios, para potenciar el crecimiento y demás. Entonces estos sellos, ahí aparecen unos como el Rainforest, pero esos son sellos internacionales que son necesarios si vamos a vender nuestros productos en el exterior, ¿no? Y el exterior resulta de que es que
Eso es importante porque, por ejemplo, en Colombia, producir verde no es rentable. Primero porque es mucho más costoso, segundo porque se demora más y eso lo hace más costoso, pero el gran problema es que nosotros los colombianos no entendemos ese concepto y queremos barato y bastante. Y al querer bastante y barato, pues toca con la tecnología que nos enseñaron últimamente, no con la tecnología anterior, que es la que debemos volver a usar. ¿Quién lo hace? ¿Quién reconoce eso? Europa lo hace en una muy buena cantidad de países, norteamericanos. Europa en una muy buena cantidad de países. Por ejemplo, los Emiratos Árabes son un muy buen mercado. Si tú lo produces, de hecho ellos compran solamente si les muestras no uno ni dos, sino mínimo 3 sellos verdes. Cuando tú estás certificado mínimo con 3 sellos verdes, ya de ahí para allá ellos te empiezan a comprar. Entonces, inclusive te piden el sello de mano de obra. Y uno dice, ¿y eso qué es? Que se garantice que el trabajo no lo hicieron ni niños, ni mujeres en condición de vulnerabilidad, ni hombres en condición de vulnerabilidad. O sea, que no hayan sido obligados, que no hayan sido mal pagados, que los salarios estén justos, todo ese tipo de cosas. Y ese sello en Colombia, pues no se cumpliría casi nunca. El problema de esto, muchachos, es cómo se escala utilizando esta agricultura regenerativa, utilizando las energías renovables, que es caro. La agricultura regenerativa para nosotros se convirtió en algo costoso. Por lo que les dije, produce menos y se demora más. Entonces ahora eso es plata, eso es tiempo y el tiempo es plata. Y como es menos producción y hay que invertirle más tiempo, ahora hay que cobrar más para recuperar ese dinero. Y si le vamos a proponer energías no convencionales, o sea, energías más limpias, energías más sociales, entonces vamos a necesitar hacer inversiones muy fuertes. Si son, por ejemplo, energías eólicas, tenemos que hacer molinos de viento, una serie de dínamos, una serie de conexiones y demás, pero con un solo molino de viento no alcanzaría para ciertos sitios, entonces habría que hacer una muy buena cantidad y estamos hablando de inversiones muy altas. Y si estamos hablando de energías movidas por líquido, por agua, por ejemplo, entonces estaríamos hablando de las máquinas Pelton, unos rodillos, unos molinos de agua que son impulsados por el agua y ellas producen energía. O sea, todos son con dinamos, pero son costosos y ahora hay que poner varios en varios arroyos para poder hacer una producción importante de energía. Entonces estamos hablando de que sería más costo. Y aparte de eso, si además tenemos que pagar las certificaciones, porque las certificaciones no son baratas, entonces le estamos agregando más costo. El problema es cómo se hace para poder que eso se escale, para poder que en vez de una sola tierrita pequeña de alguien que esté interesado y que venda por allá en los Emiratos Árabes, pues le interese al vecino y al de enseguida y al de enseguida para que eso se vuelva un concepto general en Colombia, para que además se vendan en todos los supermercados. Ahí les dejo pues ese trompo bailando en la uña. Agricultura de precisión y tecnología. Y ustedes van a decir, es que suena casi lo mismo. Pero aquí ya estamos hablando de tecnología. Y la agricultura de precisión es la optimización de todos los recursos tierra, de todos los recursos agua y de todos los recursos minerales. Y eso ya es otra apuesta. Eso es otra cosa. ¿Qué estamos diciendo? Mire, por ejemplo, se espera que para el 2025, o sea, este año, en el mundo, utilizando estos nuevos modelos de tecnología, de crecimiento tecnológico y desarrollo tecnológico en los equipos, no es en los cultivos, en los equipos que nos ayudan a plantar, el mundo genere más de 12.000 millones de dólares solo por el uso de esa tecnología, o sea, de más de 12.000 millones de dólares de más. Ahora, ¿cómo la utilizamos? En Colombia no ha llegado. Esa tecnología se ve escasamente tecnología vieja, se ve de una manera sencilla y no muy común en los ingenios colombianos, en los ingenios de azúcar, en donde ya las cosechadoras de caña pues tienen GPS para poder referenciar cómo hacen el corte de la caña. No más, hasta ahí llegan. Las sembradoras no lo tienen,
las cosechadoras son las únicas que lo tienen, pero el proceso de la producción del agua y el alcohol y lo demás no lo tiene, sigue siendo rudimentario. El problema es que en Colombia este proceso es complicado por nuestro terreno. O sea, nosotros tenemos un terreno muy quebrado. Serviría tal vez en los llanos. El problema de los llanos es que esa tecnología para el terreno de los llanos no serviría. Si los vehículos pesados se entierran en los barriales de los llanos, esta tecnología se enterraría y ahí quedaría perdida. Entonces habrían unos costos inmensos de sacarla, reponerla y volverla a poner en función. Estamos hablando de drones y sensores. El problema de bueno, no son tanto los drones. Aquí en Colombia sí hay gente que está usando los drones, ustedes ya saben para qué. Les ponen un aparatico que explota, los tiran al aire y después los dejan caer sobre otros. Ya saben de quién estoy hablando. El resto, los drones solamente los tenemos en chiquitico para tomar fotografías, como para jugar. Los utilizamos en Colombia para hacer videitos corticos, pero realmente no los estamos utilizando como debiéramos utilizarlos. Y es para hacer georreferenciación, para reconocer terrenos, para reconocer espacios, para moldear esos terrenos y esos espacios. Sí tenemos una problemática muy grande, y es que como es un terreno tan quebrado, mucha montaña, entonces los vientos, los espacios, los cañones y demás hacen que sean difíciles de manejar los drones. Pero existe otra situación. Ahí le va esto para Juan Camilo y para Marco, que están estudiando desarrollo de software. Sí, para todos los que estén estudiando desarrollo de software, si los drones se desarrollan unos programas especiales para volar en Colombia, que todos los drones vuelan, si no fueran drones, para volar en Colombia, o sea, que las aspas tengan la calidad suficiente, la aerodinámica suficiente para mover el peso con los vientos en Colombia, con las condiciones de los vientos en Colombia. Entonces se generaría una dinámica importante de crecimiento. Estos aparaticos harían un muy buen aporte a la agricultura colombiana, no solamente a la agricultura, pero harían un aporte impresionante a la agricultura. Y hay otra situación, ya le están montando sensores a ciertos animales. Por eso, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, lo primero que hablamos fue de cuánto gas metano producen las reses. Y sabemos exactamente cuánto gas metano producen las reses en Colombia. Porque unos ingenieros, realmente 2 ingenieros y otras personas más, les dio por amarrarle al cuello unos sensores que le quedan muy cerca a la boca a una tovacuno. Y ellos con eso midieron cuánto en promedio emana res, dependiendo de su peso y su edad, cuánto emana en gas metano al aire por día. Y con eso hicieron una estimación. Entonces eso dio una información por animal, por peso, por calidad del animal. O sea, en este caso estamos hablando de la raza, del clima, de la alimentación y demás. Entonces están haciendo una estimación un poquito interesante. Falta que le pongan a más animales para que esa información sea más alta. Pero ellos se tuvieron que desarrollar los sensores. No existían. Ellos tuvieron que hacerlos. Ellos tuvieron que desarrollar el collar. Es una cosa feísima, porque algo que va aquí, parece otra cabeza. Pero tuvieron que desarrollarlo. No hubo quien lo desarrollara, ni en Colombia ni fuera de Colombia. Ahora, ellos lo hicieron. Quiere decir que sí hay quien los haga en Colombia. El conocimiento colombiano es muy alto. Lo que pasa es que no tenemos tecnología. Y si podemos desarrollar eso para monitorear realmente cultivos, para monitorear animales, para monitorear las nubes, por ejemplo, los espacios, pudiéramos utilizar de mejor manera las lluvias, los mismos pastos, porque las lluvias nos apoyan el pasto. La lluvia y la tierra apoya el pasto, y el pasto es la comida de. Entonces, habría una gran cantidad de cosas que mejorarían y que serían mucho más eficientes, si se quiere así. Hay algo que está funcionando mucho en el mundo, y estábamos hablando con Juan Camilo y un poquito con Marco cuando entraron. Estamos hablando de la IA, la inteligencia artificial, y estamos diciendo que es que muy poquita gente sabe exactamente qué cosa es la IA. En Colombia apenas estamos descubriendo qué cosa es eso. Tengo la fortuna de estar certificado en inteligencia artificial, pues la estudié en Estados Unidos. Y ahorita, por ejemplo, yo tengo con eso un chiste, y es,
Yo llegué, o sea, terminé mi formación en inteligencia artificial. Todavía no me he llegado el certificado de finalización con aptitud. Y cuando me llegó, yo ya estaba desactualizado. Porque la inteligencia artificial generativa está cambiando a razón de 6 segundos por ocasión. 6 segundos. O sea, lo que tú acabas de aprender ahorita, en 6 segundos ya es obsoleto. La tecnología estaba cambiando una razón muy importante. Cada 30 minutos cambiaba la tecnología. Ahora está cambiando a una velocidad mucho mayor. Ya está cambiando a cada 5 minutos. La tecnología, todo lo que tú tengas, ya nunca será nuevo. Nunca será lo último. Acaba de comprar el reloj que salió, que es el último reloj. No, pero aquí, para este mercado aquí. Para los que lo desarrollan eso hace rato, dejó de ser novedad. La inteligencia artificial generativa hace un gran aporte a cualquier modelo o cualquier dinámica de desarrollo, siempre y cuando se sepa usar. Lastimosamente uno ve que la inteligencia artificial en Colombia se está usando para hacer cositas muy chiquitas. Por ejemplo, para hacer dibujos. Sí, chévere, bonito y lo demás, lo que usted quiera. Mucha gente inclusive hoy la está utilizando para escribir texto. Sí, bonito y chévere, pero eso es evitar, eso realmente es pereza y eso, bueno, yo no lo recomiendo porque eso lo que va a hacer es embrutecernos a razón de que ya no nos va a permitir pensar. Una de las primeras cosas que empezó a terminar con la inteligencia humana fue la calculadora. Cuando la gente ya no necesitó hacer cuentas, cuando la gente no necesitó multiplicar, ni sumar, ni restar, ni dividir, se nos olvidó. Y entonces mucha gente hoy, muy profesional, no sabe sumar 2 más 2 o no sabe restar 2 menos 2. Entonces es complicado. Cuando nosotros dejemos de pensar y simplemente aprendamos a escribir un prompt y le pidamos, haga esto, y nos lo hace y queda bien hecho, ni siquiera nos tomamos la molestia de leer qué fue lo que hizo. No, yo sé que eso está bien y lo mando, sobre todo en tareas de universidad y tareas de escuela. Ya está bien hecho, yo lo mando. El profe lo lee, bueno, para los que leemos, hay algunos que no leen. El profe lo lee y lo califica, y ya. Y con eso gané y me gané el cartón, me gané el título. El problema es, ¿y al final qué cosa aprendí? ¿Realmente sé de lo que estoy hablando? ¿O me toca recurrir a inteligencia artificial cuando me hagan cualquier pregunta? Por ejemplo, hay mucha gente que ni siquiera entiende el título que tiene en el certificado del diploma. No sabe qué significa. Entonces, la inteligencia artificial, si la seguimos usando así, no es tan interesante. Es interesante si la entendemos desde el punto de vista productivo, desde ¿para qué me sirve? ¿Para qué yo la puedo usar? Y estamos hablando de todas las inteligencias artificiales, le decía yo a Juan Camilo, y Juan Camilo coincidía conmigo, creo que Marco también, en que la inteligencia artificial no es nuevo, ¿no? Eso viene de 1980 y algo. Y la inteligencia artificial se divide en dos. La inteligencia artificial, en este caso la responsiva, y la inteligencia artificial luego, bueno, para ser más exacto, en tres. La responsiva, luego salió la predictiva y ahorita estamos en la generativa. Lo que pasa es que la predictiva fue un poquito rápida, porque la responsiva pues, se ha mantenido más tiempo. ¿Qué es inteligencia artificial responsiva? Desde hace mucho tiempo, los computadores son inteligencia artificial responsiva, los teléfonos son inteligencia artificial responsiva. Usted hace algo y dependiendo del comando que le dé, él le devuelve una información. Entonces usted le dice imprimir y él imprime. Eso es inteligencia artificial responsiva. Usted le dice la A y él escribe la A. Eso es inteligencia artificial responsiva. Un poquito más adelantada, los chatbots, las conversaciones, WhatsApp es inteligencia artificial responsiva. Por ejemplo, Facebook es inteligencia artificial responsiva con un poquito de predictiva. Con Facebook empieza la predictiva. Y luego aparecen otras, ¿no? ¿Qué es la predictiva? Depende de lo que usted escriba, él luego va y busca las afinidades, pero es responsiva porque busca las afinidades con lo que usted escribió. Yo no sé si ustedes notan que cuando usted pone una palabra en Facebook, lo pone más de 2 veces, luego le empiezan a salir información sobre eso. Si usted busca un par de zapatos, lo busca 2 veces, mínimo 2 veces, cada que sale la publicidad le salen zapatos parecidos a los que usted buscó. Entonces, esa es responsiva con predictiva. Dice, si estoy buscando esto, yo le respondo con zapatos, pero predictiva es, y le muestro los que hay parecidos a ese. Eso es predictivo. La inteligencia artificial nueva, la generativa,
Entonces ya es un poquito diferente porque usted le dice que cree cosas, que hay que crear cosas. Entonces usted le puede proponer a él que genere un capítulo de un libro, que genere una composición musical, que genere una fotografía o un dibujo. Y lastimosamente nos quedamos en el dibujo porque nos pareció chévere. Cree dibujos y cree dibujos y cree dibujos. Y muchas personas ni siquiera la entienden y lo que la usan es como el modelo, como un buscador. Entonces le preguntan cosas. Si la ley tal dice, entonces, ¿qué dice esa ley? Y hazme un resumen. Eso lo hace Google. Desde hace muchos años lo hace Google. Lo que pasa es que de pronto no sabemos buscarlo en Google. ¿Qué pasa con esta inteligencia artificial? Si nosotros empezamos a generarle con información muy cierta, matemática, estadística, y la informamos, le decimos, mire, los cultivos se comportan así, los tiempos de lluvia se comportan así, la carga de lluvia fue así, en tal año, en tal año, en tal año, de tal mes, de tal mes, de tal mes, genere un patrón de probabilidad en el que me determines para el año que es, en el año en curso y el año que viene, cuáles van a ser las características del clima en esta zona que te estoy mostrando, por ejemplo. Entonces seguramente me va a decir si va a haber mucha lluvia o poca lluvia o una lluvia adecuada y ahí yo ya sabré si eso me sirve para sembrar arroz o si eso me sirve para darle comida al ganado o si eso me sirve para sembrar la mora, si se va a inundar, si no va a haber lluvia, por ejemplo, cosas como eso. Porque él, además, como es predictiva, es generativa, pero es predictiva, va y busca, ¿sí? También es responsiva, va y busca la información pasada, coge los pronósticos y me los proyecta, y esa es la parte predictiva. Entonces, la inteligencia artificial jugaría un papel importante en este concepto. Yo entiendo que ustedes conocen el término blockchain. Cuando nosotros hablamos de blockchain, estamos hablando de cómo ciertos grupos, cómo ciertas asociaciones conforman, por ejemplo, algunas organizaciones. Y normalmente el término blockchain se ha utilizado para hablar de finanzas. Entonces se unen unas personas y generan un grupo económico. Eso es blockchain. Pero también blockchain puede ser que se junten varias personas y generen un espacio diferente. Entonces los agricultores pueden hacer blockchain, claro, porque aportan capital, porque aportan conocimiento, porque aportan tiempo, pero además aportan esfuerzo y trabajo. Pero y con eso van a obtener un resultado. Ahora, no hay nada más difícil que unir a dos colombianos. Si para la muestra los trabajos de los grupos de ustedes son 6 y están en el mismo salón, ¿y qué problema pues para que algunos sean unidos? Unir a dos colombianos en un fin común, eso es muy complicado, bastante complicado. Ahí Juan Camilo de ríe. Sí, es razón, es verdad. Y entonces, por ejemplo, armar grupos fuertes, armar estos grupos que tengan un fin común, que busquen en el fin común. Por ejemplo, yo lo he intentado varias veces con unos cultivadores de mora, así imposible. Y les digo, mire, es que siempre les he mostrado, es que no solamente es cultivar la mora, ustedes pueden sacarle más plata a eso, pero entonces tenemos que crear un espacio de acopio, tenemos que crear un espacio de transformación, hay que comprar unos ladrillos, hay que comprar un congelador, hay que comprar además un escritorio, hay que comprar un computador. Y estábamos en las reuniones y empezaron a pelear porque quién iba a comprar el tinto de ese día, que para darme a mí, darle a otros. Y dije, hombre, si estamos peleando por el tinto del día, ¿cómo van a crear una asociación ustedes? Si están peleando, porque iban a pelear de verdad con machete en mano, iban a pelear porque uno puso 1.000 pesos y el otro no puso los 1.000. Uno decía, pero por Dios, estamos peleando por 1.000 pesos. Entonces es complicado. El blockchain respondería y apoyaría demasiado al concepto de crecimiento y desarrollo. Apoyaría demasiado a la cultura ambiental. ¿Por qué? Dejar de hacer cosas que no nos sirven para hacer cosas que nos sirven, que sí nos sirven, pero que además nos llevan mucho más adelante, siendo mucho más eficientes, siendo mucho más efectivos, siendo más eficaces. Entonces vamos a tener, obviamente, esos mejores resultados van a redundar no solamente en el bolsillo, sino que van a redundar obviamente en el ambiente, en la calidad de vida, en la calidad de la tierra y lo demás. ¿Cuál es el problema que tengo aquí? O sea, la adopción es desigual. No todo el mundo los quiere coger, no todo el mundo lo quiere hacer. Ahora,
Hay países que tienen limitaciones, Colombia es uno. Nosotros, debido a la infraestructura y a la capacitación, tenemos problemas para que las personas entiendan que tenemos un potencial, de que existe esta oportunidad. Ese es nuestro problema. Vamos a continuar. Agricultura urbana y vertical. Colombia casi no utiliza esto. Aquí es raro ver los cultivos hidropónicos, aquí es muy complicado ver un cultivo diferente al de la tierra, y si lo vemos en materias tradicionales de barro, ¿no? Entonces uno dice, venga, y existen otras cosas que pueden usar y reusar. Está creciendo, sí, pero no en Colombia. Está creciendo, por ejemplo, en Japón lo utilizan mucho, Europa lo utiliza bastante, Argentina lo está utilizando bastante. Norteamérica ya lo empezó a usar en los edificios y en las terrazas, porque encontraron que era un modelo, además de evitar pasar hambre, también evita los calores extremos y también evita el consumo de agua. Y entonces se convierte en una herramienta de sobrevivencia. Entonces, sí está creciendo en los mercados, que proyecta unos 19.300 millones para el 2029, pero no es Colombia. O sea, Colombia no está en ese concepto, no está dentro de ese proceso. Colombia está en el proceso que está afuera. ¿Listo? ¿Qué hacemos nosotros? Necesitamos ser más eficientes con los recursos. Hay algo que pasa en Colombia. Por ejemplo, aquí utilizamos mucha agua, o sea, para todo agua, y todavía utilizamos, la mayoría de la gente tiene las canillas o las llaves o los terminales, o como lo llaman algunos, ¿cómo lo llaman? El pico de agua, bueno, la llave donde abrimos y bota agua, Tipo, el grifo, eso tiene otro nombre, la canilla, como lo llamen en su región. Eh, la mayoría son abiertos, no tienen regulador de agua, la mayoría no tienen. Son abiertos. De hecho, hay unos que todavía tienen la costumbre de poner una manguera y dejar que caiga el agua. Y el agua se puede botar y se bota y se bota y no pasa absolutamente nada. Entonces, nosotros además tenemos un problema muy serio. Y es que el agua que sale de nuestra casa no la limpiamos. No cuidamos el agua que sale. Todavía le mezclamos aceite, todavía le mezclamos manteca, le mezclamos el jabón de la loza, le mezclamos al agua, ¿sí? Una serie de cosas como límpido, como jabones de ropa, como ambientadores. Hay gente que le pone específico. ¿Qué pasa con esa agua que sale? Pues luego va otra vez a los ríos. ¿Qué pasa con los pescaditos? Se murieron. Y por eso después nos quejamos que los pescados están caros. Si no hay de dónde sacar, los estamos matando nosotros mismos, más los que sacan oro y demás. Entonces, nosotros tenemos 95% menos de agua, el mundo entero tiene 95% menos de agua. Yo no sé si esa cifra les parece chiquitica, 95% menos. De cada 100 litros, de cada 100 litros, 95 litros están sucios, solamente 5 litros están limpios. Hay algo aquí que es necesario que entendamos, y esto tiene mucho que ver con unos proyectos, con unos programas que se llaman CRM y ERP. Los CRM, Customer Relationship Manager, y los ERP, que son programas que nos ayudan a entender el comportamiento del consumidor. Muchas empresas lo usan, pero lo usan, yo no entiendo a veces unas empresas muy grandes, he tenido la fortuna de apoyar a algunas empresas muy grandes y lo utilizan simplemente como, venga, que eso me diga ahí cualquier cosa y ya, pero para tomar decisiones no lo usan. Si nosotros a eso le prestamos la atención suficiente para tomar decisiones, por ejemplo, un gran supermercado, que sería los que más les sirve, pero igual les sirve mucho a los productores. Exactamente cuánto debo producir mañana. Yo con eso tengo un inventario más parecido al justo a tiempo, al just in time, pero con eso regulo mis pedidos. Reduzco inventarios, por ejemplo, por eso les decía que voy a manejar un poquito más parecido al just in time, al justo a tiempo, porque no necesito estar pidiendo inventarios que se van a quedar ahí quietos, estoqueados, que es un capital impresionante y eso me cuesta mucha plata a la organización. Y eso hace una pérdida de dinero impresionante en la rentabilidad. Si yo utilizo un buen ERP o un buen CRM, pues yo ya pronostico mis ventas dependiendo no de mi producción, sino dependiendo de la dinámica del cliente. Y yo ya sé es más o menos hacia dónde se está moviendo, por ejemplo, el Día del Padre, pues pasado mañana que es el Día del Padre,
Espero que me den algo de comer, que no sea el mismo caldito de pollo de todos los días del padre, sino que ojalá y que no me regalen medias, me regalen otra cosita más importante. Entonces, ahí ya veríamos que, por ejemplo, hay unos deseos diferentes, que hay unas políticas que se pueden manejar, que hay unas costumbres que se pueden adquirir, que hay además unas informaciones que se pueden obtener para poder direccionar qué tanto se va a vender, en qué fecha se va a vender, si es antes del día, exactamente el día, y en qué cantidades, para yo mover los inventarios. ¿Ve? ¿Qué hago con eso? Reduzco costos de transporte, reduzco costos de inventarios, reduzco costos de stock, pero además evito pérdida de capital por inventario saturado, por compra anticipada de inventarios o por sobrepagar inventarios, porque para poder tener el inventario, entonces yo pido más y al pedir más tengo que pedir crédito y ese crédito me trae una cosa que se llama tasa de interés, bien sea por el banco o bien sea porque el proveedor me lo manda y yo le pago con un castigo que es un porcentaje más del costo. Todo eso me lo puedo evitar. Entendiendo que si soy próximo al consumidor, por ejemplo, voy a entender mucho más cómo lo necesita y qué necesita, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta de lo que producimos, sino hasta que nos quebramos. Y entonces, ay, si yo hubiese cambiado esto por esta otra cosa, pero es que nunca le preguntamos al cliente. Y aquí hay un concepto bastante fuerte y lo estamos diciendo ahorita, es la escalabilidad. Nosotros en Colombia, lastimosamente, cuando hablamos de escalabilidad, estamos hablando de cosas complicadas de hacer. Yo soy asesor y consultor empresarial y soy dinamizador y desarrollador empresarial. Y esto es una de las cosas más complicadas, la escalabilidad. ¿Por qué? Crecer en un mercado es muy difícil. Y si nosotros no entendemos el modelo, es muy difícil poderlo crecer. Es muy complicado poderlo crecer. Cuando la gente crece de manera brusca sin entender el mercado, la inversión que hace para crecer normalmente los quiebra. Dice, pero es que yo con eso puedo vender más, pero tú no entendiste cuál es tu capacidad de venta, ni siquiera entiendes cuál es tu capacidad de venta actual. Y para entender la capacidad de venta, yo tengo que entender la capacidad de producción y tengo que entender la capacidad de consumo del cliente. Entonces, con esas tres, yo ya determino cuánto debo crecer, en dónde debo crecer y cuándo debo crecer. Si no entiendo las tres, pues cualquier crecimiento es absurdo y me va a llevar a tener normalmente pérdidas y muchas de esas totales, pérdidas totales. Entonces, ¿qué desafío incluye esto? Pues el alto consumo energético y los costos iniciales que pueden, en Colombia superan los 100 millones de dólares por la instalación, sobre todo en empresas pequeñas, ¿no? Es muy complejo, es muy complejo. Yo soy especialista en microempresas, micro, pequeñas y medianas. Mis investigaciones y mis libros, a propósito, estos libros los he escrito yo, esos que están aquí. Esos son mis libros. Yo los he escrito y los he vendido. Ahí hay uno que se llama Emprendedor Empresario, otro Investigación de Mercados, otro se llama Creatividad Empresarial, otro se llama Plan de Negocios. Estoy escribiendo un quinto que se llama, bueno, lo pienso llamar El General Obeso, y es una alegoría al liderazgo. ¿Por qué no entendemos esto? Porque si nosotros no entendemos cómo las empresas, cómo nacen las ideas de negocio, cómo se generan los negocios y cómo se crecen las empresas, estamos botando corriente, estamos perdiendo el tiempo y normalmente no lo hacemos. Reducción del desperdicio alimentario, esto es mucho más fuerte de lo que pareciera ser. Del 8 al 10% de los alimentos en el mundo se desperdician, en el mundo. Y el 10% diario de los alimentos es una emisión de gases impresionantes porque ellos emiten vapores y demás. Y que la comida se pierda en esta cantidad es una cosa importante. Aquí en Colombia alguien lo vio hace mucho tiempo, la iglesia sobre todo, y generaron unas cosas que se llaman el banco de alimentos. Los bancos de alimentos funcionan con los desperdicios y ellos los usan y sostienen a muchas personas, pero aún así solamente cubren el 1%. El resto se pierde, porque muchas personas prefieren votar que usar, votar que usar. Y existen tecnologías muy obsoletas.
Nosotros todavía queremos comernos todo muy fresco, recién cortado, porque en nuestro mercado nos lo enseñó así, fresco, recién cortado, pero no sabemos congelar, por ejemplo. Y bueno, también es cierto que es que tecnología no tenemos para congelar. Las neveras de las casas aportan agua y aportan hielo a la carne, por ejemplo. Yo pertenezco al sector de la carne. Aportan carne y agua a la agua, hielo y agua a la carne. Y cuando tú la descongelas, pues la carne pierde sabor y pierde muchas cosas. No tenemos tecnología de frío. Y eso hace devolvernos un poquito a la tecnología. Si la tecnología es diferente, seguramente nuestra producción alimenticia sería diferente y nuestro desperdicio de alimentos sería diferente. Pero muchas de las cosas que se compran y se tienen en la nevera se pudren y hay que botarlas. En las casas de todos yo sé que de alguna o de otra manera han botado productos de la nevera. Y uno dice, pero bueno, no, ya hace año hay que botarlo. Aparte de eso de que a veces no sabemos comprar, entonces compramos productos que ya están pasados o productos que ya no tienen una larga vida útil y compramos cantidades un poquito altas. Entonces se complica. Y entonces ahí hablaba de la tecnología de conservación. Miren, no tenemos buenos empaques. En Colombia todavía manejamos bolsitas normales y todavía manejamos empaques reciclados que no son lo ideal. Para conservación no son lo ideal. Para contener sí. Reciclar empaques para contener sí, pero para conservar no. Entonces, por ejemplo, hay unos envases que son especiales para conservar en la nevera. Y entonces así la nevera necesita menos frío y el producto va a estar mucho tiempo más frío. Ahora, tenemos que adquirir unos hábitos. La nevera no se abre cada 3 minutos. Deben haber neveras para conservar y nevera para el uso, para el consumo diario. Entonces, se saca lo de conservación y se ponen en neveras mucho más pequeñas, que son las neveras de cocina, y se usan para el diario. Esa sí se abre y se cierra cada 3 minutos. Las otras se abren 1 o 2 veces al día. ¿Ve? ¿Qué hace esa nevera? Conserva de una manera diferente y no enfría. No es que compremos 2 neveras. La otra es más un congelador, pero seco. Esa tecnología es muy vieja. Aquí en Colombia es un complique conseguirla porque es un poquito más costosa. Enfría mucho más rápido y no aporta agua. No aporta agua. Pero además, si le aplica sal, enfría una belleza. Entonces no tenemos esto. Algunos sensores, pero no como las neveras que nos quieren vender, que nos dice el inventario, ¿no? Esos sensores no son sensores de temperatura, son sensores de gas, o sea, de emisión de gases, pero no del gas de la nevera, sino de emisión de gases de los productos, que nos dicen si se está sobrepasando en cierta condición los gases. Y entonces para productos perecederos, ahora nosotros todavía consumimos empaques o metemos a la nevera empaques sin tapas, por ejemplo. Y eso hace que los productos se contaminen y contaminen a otros. Ellos mismos se contaminan de los olores de los demás y contaminan a los otros de los olores propios. Entonces, aquí hay un concepto bastante interesante que mucha gente seguramente no ha escuchado, que se llama la digestión anaeróbica. Y no estamos hablando de nosotros, aunque tiene que ver con nosotros. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de qué pasa con la cáscara del plátano en la casa, qué pasa con la cáscara de la papa en la casa, con la cáscara del tomate, con la cáscara del huevo. Casi siempre van al tarro de la basura. Estamos botando una serie de cosas que se pueden denominar compost o que se pueden convertir en compost. Y si nosotros eso lo utilizamos, ¿se acuerdan de estos cultivos hidropónicos de los que hablamos hace ratico? No necesitamos químicos para poderlos mantener. Con los residuos de los productos que nos comemos, con las cáscaras de los productos que nos comemos, podemos convertirnos en insumos agrícolas para esos alimentos, para esa producción. Pero necesitamos de unos animalitos, microbios, bacterias y algunos animalitos más grandes, lombrices, por ejemplo. Entonces nosotros allí, con eso, por ejemplo, vamos a reducir gases de metano que van al aire, pero también vamos a reducir consumos químicos y consumos agrícolas. Y aparte de eso, vamos a producir mucho mejor productos más sanos, más naturales, más libres de químicos y más orgánicos.
Entonces esa digestión anaeróbica también nos atañe a nosotros. ¿Por qué? Pues porque podemos consumir algunos probióticos para que nuestro estómago se desintoxique y además entienda, nos deje ciertos microbios, ciertas bacterias, son microbios y bacterias que tenemos que tener que son sanos para nosotros y que nos ayudan a digerir también a nosotros los alimentos. Pero no estoy hablando allí de esas, estoy hablando de aquellos que nos ayudan a digerir la basura, lo que nosotros mal llamamos basura, y que se convierte realmente en un insumo para sobrevivir, hablando de cultivos y demás, ¿no? Y aparte de eso, dejamos de convertir esos basureros, como doña Juana y otros, en hervideros de gas metano que van al aire y que luego contaminan el aire. Y volvemos a tocar las apps, las aplicaciones y las plataformas. Nosotros estamos hablando hace rato de algo que se llamaba el desperdicio de comida y hay unas tecnologías que se están convirtiendo en tendencia en el mundo. Les decía que en Colombia no lo usamos, que en otro lado sí se usa. Aquí hay una plataforma que me gustaría que la investigaran, Too Good To Go. O sea, yo también ayudo o algo más o menos así significa yo puedo ayudar o todos vamos juntos. Y dice que lo que hace es que esta plataforma, si tú tienes algo para botar alimentos, tú lo pones allí y pasan a recogerla. ¿Ven? Pasan en un grupo de personas a recogerla. Hoy lo están haciendo aquí, pero con el aceite. Y aprovecharon ese modelo. Lo están haciendo con el aceite de cocina. Entonces, si usted tiene mucho aceite de cocina y usted lo recoge en el mes, usted puede completar 5 galones de aceite de cocina, sobre todo si es vegetal lo que usted use, aceite vegetal, y pasan y lo recogen. El problema es que el aceite vegetal, lo que están haciendo con él es, lo clarifican, o sea, le ponen un químico en vez de usarlo para otras cosas que se puede usar para biodiesel, por ejemplo, para convertirlo en un producto que mueva vehículos y no contaminen como la gasolina, sino que contamina de otra manera, pero contamina menos. Lo que hicieron fue que encontraron la forma de ponerle un químico y el aceite que estaba rojo, que estaba café o que estaba negruzco, vuelve y queda transparente. Entonces vuelve y lo envasan con una marca más barata y sale al mercado y entonces sale en promoción. Y entonces esas marcas propias dicen, ay, tenemos un aceite más barato que el aceite de no sé qué. Pues todos son aceites saturados, sea nuevo o sea reciclado. Todos son aceites saturados. ¿Por qué? Son aceites vegetales, no son para nosotros. Nosotros somos una especie animal, pero nosotros somos una especie animal que más básicamente nos alimentamos de proteína animal, no de proteína vegetal. Sí somos, obviamente, sí somos, ¿cómo se llama cuando uno come todo? Omnívoros. Sí somos omnívoros, pero en las grasas, pues como nosotros somos un animal, no recibimos grasas vegetales, recibimos grasa animal. Bueno, ¿eso qué ayudaría? Este tipo de plataformas como la Too Good To Go ayudaría si se desarrollan en función de utilizar los desperdicios o de conectar personas con sitios donde puedan alimentarse o de optimizar esos recursos alimenticios de alguna manera para evitar ese mayor desperdicio, para evitar esa pérdida que se convierte luego en gas, que se convierte en contaminación, que se convierte en putrefacción. No tenemos infraestructura. Las regiones normalmente en Colombia, y volvemos a decirlo lastimosamente, nuestras muy difícil. Las montañas son muy difíciles de acceder, se pierde mucha comida en las montañas. Normalmente las carreteras no son las mejores, entonces a veces inclusive sacarla fresca de las montañas ya es un riesgo, un problema, una complicación. Ahora ir por ellas a recogerlas si se están perdiendo se convierte en un obstáculo. Hay que entender la economía circular y los empaques, sobre todo los empaques sostenibles. ¿Qué pasa con este concepto? Cuando nosotros hablamos de esto, estamos hablando de minimizar recursos, de minimizar residuos, de optimizar recursos y minimizar residuos. ¿Qué pasa con los productos? Y ya lo acabamos de decir, si nosotros desde la tierra, desde allá, desde la producción, los productos se empacan bien, no en cajas donde les dé el agua lluvia, no en donde el producto de arriba destila sobre el producto de abajo,
si el de arriba tiene un bicho, se lo comunica el de abajo y luego el de abajo y luego el de abajo, sino que estos productos ya vienen empacados desde la producción, de una manera mucho más pensada, mucho más inteligente, donde el producto conserve mayor frescura por más tiempo, porque esos empaques los hay, existen. Lo que pasa es que no se quiere invertir en ellos, son un poquito más costosos, pero también prolongan la vida útil de la comida. Y se acuerdan que casi no hay comida, pero ¿qué necesitamos nosotros? Cada vez más comida. Y la poca que producimos la desperdiciamos rápido. Eso no tiene sentido. Cuando nosotros estamos hablando de este concepto de la economía circular, podemos hablar que... ¡Ay, me perdí! Ah, perdón. ¿En dónde estoy? Aquí. Ya, ahora sí. Me había ido por ahí arriba. Cuando hablamos de ese tipo de empaques, nosotros podemos hablar de que la comida el alimento va a durar mucho más tiempo. Y entonces la gente lo va a aprovechar por más tiempo y aparte de eso, pues va a reducir costos porque ya no hay que ir a mercar tan rápido. O sea, si nosotros compramos para el mes, podemos asegurar que la remesa va a durar el mes, siempre y cuando la racionemos bien y no desperdiciemos el proceso o no desechemos el proceso. Pero si lo conservamos, si lo aprendemos a conservar, entonces seguramente a fin de mes todavía el producto va a servir. No va a haber necesidad de reponerlo por uno nuevo y tirar el que ya se echó a perder. Aquí hay un concepto que es bastante interesante. Estos empaques biodegradables, obviamente, pero hay un concepto mucho más interesante, el upcycling. ¿Qué pasa con esto? Nosotros, ya lo he hecho con la cáscara de naranja, con la cáscara de limón y demás, los desechamos, pero muchos de estos productos, como el maíz, la fécula de maíz, hoy en día, y eso fue un desarrollo bastante interesante, se encontró que sirve para hacer plástico, porque él genera un aceite, y ese aceite es vegetal, y con el aceite vegetal se puede hacer plástico, y entonces muchas de las bolsas que hoy son biodegradables son hechas aparte de ese aceite vegetal mezclado con petróleo para que se desintegre, ¿no? Si de esa misma manera, por ejemplo, los otros productos, los otros insumos agrícolas o los otros productos agrícolas también producen aceite, aceites esenciales. Una de las cosas que más se utiliza es el aceite del limón. Y uno dice, ¿y el limón dónde tiene aceite? Pues en la cáscara. El aceite esencial del limón lo utilizamos para aromaterapia, para hacer lociones, para hacer fragancias. Pero y solamente para eso sirve. Y el del limón, el de la naranja. Y yo no sé si ustedes lo sabían. Les voy a dar aquí un tips para los que trabajan con grasa. Engrásese las manos. Tenga suficientes cáscaras de naranja. Cáscara, la parte amarilla, la de afuera. No la carnosa de adentro, no, la amarilla, la de afuera. Sin estriparla, o sea, córtela y déjela allí. Engrásese las manos. Luego coja cáscaras de naranja y frótelas con mucha fuerza. Usted las ha visto, a veces uno juega con ellas, las espicha y ya botan un liquidito. Y ese líquido, pues si cae en los ojos, te pone a llorar. Ese es el aceite esencial de esa cáscara. Ese aceite es un potente desengrasante. Entonces, coge usted eso y espicha y se frota las manos y le limpia las manos. Lo usé por mucho tiempo. Lo usé por mucho tiempo. Ya no me engraso las manos, ¿no? Para remover pinturas también es excelente, de las manos. Ese es el upcycling. O sea, reciclar o usar esos productos que son desperdicio. Les decía la cáscara o hueso del aguacate, pero no solamente eso, hay una gran cantidad de semillas que se botan. Nos comemos el tomate, ya hoy los chefs dicen que al tomate hay que quitarle las semillas y eso lo desperdician. Al pepino hay que quitarle las semillas y eso lo desperdician. A la naranja nos la comemos y botamos las semillas. La mandarina igual, ¿sí? El limón igual. Para muchas cogemos las semillas y la botamos. Señoras y señores, estamos botando el nuevo árbol. Si yo tomo, ¿qué me produce un nuevo árbol o una nueva mata? Siembro las semillas del tomate y me genera una mata de tomate. Siembro unas semillas de pepino, me genera una enredadera de pepinos. Siembro semillas de naranja, me da alguna vez un árbol de naranjas. ¿De dónde se sacan? Pues de ahí. Y nosotros la botamos, naturalmente. Hay otro concepto que es muy fuerte y es el reciclaje químico. Nosotros no entendemos este concepto porque en Colombia no se usa mucho.
El reciclaje químico hace que los plásticos se puedan descomponer. El problema con esto es costoso, pero además también contamina. Lo que pasa es que contamina menos que dejar toda mano de plásticos en el aire, que dejar toda esa mano de plásticos por ahí volando. Ahí hablando de plásticos en el aire, ya saben cuál es el problema de los plásticos biodegradables, ¿no? ¿Sí han escuchado los microplásticos? Alguien, levante la mano el que haya escuchado sobre microplásticos. Hola, ¿estoy solo? No, profe, nada. No he escuchado. ¿A mí no has escuchado? ¿Alguien ha escuchado sobre los microplásticos? La nueva forma de morir, Ah, ¿para lo que has escuchado? no, pero yo tampoco lo he escuchado. Farud, me desilusionaste porque tú estás muy enterado de muchas cosas. Miren, hoy la nueva forma de morir tiene que ver con infecciones pulmonares, pero no solamente para nosotros, sino para los animales. La mayoría de los pescados en el mundo, en sus branquias, tienen microplásticos. Dentro del organismo tienen microplásticos. Y nosotros tenemos una composición ya muy alta, sobre todo las ciudades más contaminadas, de microplásticos en nuestros pulmones y en nuestros organismos. ¿De dónde vienen esos microplásticos? Desde que los plásticos son biodegradables. ¿Qué pasa con los plásticos? Yo sé que a ustedes seguramente les ha pasado. ¿Se acuerdan que las bolsas plásticas antes nunca se dañaban? Y entonces apareció la ley que decía que había que volverlas biodegradables y se les agregó el maíz, ¿no? La fécula de maíz, el aceite de maíz, para hacerlas biodegradables. Y si alguno guardaba esas bolsas y resulta que no supo, no se dio por enterado, y guardó una de esas bolsas biodegradables y la dejó ahí pendejamente un año. Y cuando la fue a sacar, se deshacían. Yo no sé si a alguien le ha pasado. Levante la mano a quien le haya pasado. Que coge una bolsa y se le deshace en la mano. ¿A quién le ha pasado? ¿Marco? ¿Nadie Sí, más? profe, sobre todo esas de ahorita con los de maíz, que están haciendo como una base de maíz que son Sí, más que más biodegradables. que son Pasa eso muy biodegradables. frecuente, ¿no? Ujú. Claro que sí. A Farú también le ha pasado. ¿A nadie más? Inclusive Bueno, que uno no puede como guardar cosas pesadas porque se revienta o por lo que mojadas, son ¿no? tan Carolina, si delgaditas, guardas sí. cosas húmedas, al otro día, los 2 días, se dañan. Ay, También húmedas. no sé. Esas bolsas, resulta que si usted las coge, ellas se desintegran. Realmente se te deshacen en la mano. Quedan en un polvito. Ese polvito cada vez es más fino, más pequeño, más pequeño, más pequeño. Porque lo que hace es desintegrarse en millones, millones y millones de piezas chiquitas. Y cada vez más chiquitas. Y se vuelven tan chiquitas que el viento las levanta, entran por la nariz a nosotros y a cualquier animal que respire, caen en el agua, los pescados respiran agua y les quedan aquí en las agallas. Ese es el microplástico, mis estimados. Ya se está encontrando que ese plástico, cuando se convierte en biodegradable de esa manera, pues es más perjudicial. Entonces ahora van a tener que hacer otra legislación para el plástico. No hacerlo con fécula de maíz, sino que ese plástico no se produzca. Yo no sé, algo van a tener que hacer, porque una de las nuevas afectaciones ya no es simplemente el cáncer o el azúcar, sino que también las enfermedades pulmonares. Entonces ahí tenemos una nueva cosa, ¿no? Por eso se está hablando del reciclaje químico, que se tomen estos plásticos y se derritan y se vuelvan a reusar. Básicamente a reusar. Continuamos. Esto es un tema muy importante. Culturalmente, esto es un tema complicado. Culturalmente. Y entonces, cuando estamos hablando para acá, para Sudamérica, no todas las Américas, solamente Sudamérica, nosotros decimos, uy, esos chinos son más como esos chinos, uy, esos todos asiáticos son, uy, esos se comen los grillos, se comen las cucarachas, se comen los ratones, se comen los gatos, se comen los perros, se comen todos los gusanos. Y resulta que es que ellos son mucho más milenarios que nosotros, son más viejos y han entendido varias cosas. Una es que, como ya les dije hace rato, la emisión de los vacunos, nosotros comemos carne muy fresca, la emisión de los vacunos de gases invernaderos es muy alta. Pero
Resulta de que la proteína, aunque es 100% proteína, tiene una muy buena cantidad de grasa, que también es buena para nosotros, ¿no? Nosotros debemos tener grasa y proteína, también es buena para nosotros. Pero en una esencia mucho más amplia, lo que necesitamos es la proteína. Entonces vamos a necesitar menos consumo de proteína, o sea, menos cantidad de producto, y vamos a quedar mucho más nutridos. ¿Qué encontraron algunas culturas? Que hay un tipo de animal que es solamente proteína, y estos animales se llaman insectos. Son proteína y queratina. Son animales de exoesqueleto, y el exoesqueleto no es calcio, el esqueleto de ellos no es calcio, es queratina, como nuestras uñas, como nuestro pelo, como todos nuestros vellos, ¿sí? Y tienen alguna particularidad, tienen calcio, tienen bromo, tienen minerales, pero también tienen una muy fuerte cantidad de proteína, proteína animal, básica, sin ninguna adición más, básica. Entonces se comen los gusanos, los grillos, porque son proteína pura. La mejor forma de alimentar al ser humano es con proteína pura, y ojalá sin mucha grasa. Y así se eliminaría el 14,5% de las emisiones globales de efecto invernadero, por ejemplo. Esto lo digo yo, le dice la FAO. ¿Listo? ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros decimos, ¿un gusano? ¡Guácale! ¿Comernos un grillo? ¡Guácale! Resulta que ellos dicen lo mismo de nosotros, ¿no? Esos americanos, esos allá, esos suramericanos, comen culebra. Cochinos, comen culebra. Y nosotros comemos culebra, claro, aquí se come culebra. Hay muchas partes donde se come el famoso güiro. Y ellos dicen, esa gente come, o sea, come unas cosas, come lagarto. Y aquí se comen lagartos. En Estados Unidos se comen los cocodrilos. Es un plato normal. Y entonces ellos, por ejemplo, culturalmente no comen culebra, no comen lagarto. Hay animales que no comen y sí comen insectos. Y nosotros a ellos los vemos como cochinos y decimos, si esa gente se come lo que sea, mejor lo que huele, salte, orín, que se lo comen. Sí, de cucaracha para arriba todo es cacería. Sí. En Colombia existe un empresario que en este momento se convirtió en un empresario muy importante. Lo pasaron por televisión, lastimosamente no lo volvieron a pasar como caso de éxito, porque ofende a nuestra cultura, ofende a nuestra gastronomía. El señor tiene una granja de cucarachas. Yo no sé si alguno de ustedes lo alcanzó a ver por televisión. Él tiene una granja de cucarachas. Y uno dice, cucarachas, y eso, ¿qué granja ni qué nace? Eso se da en cualquier lado. Pues el tipo creó un sitio donde las cucarachas se proliferan. El que vende, las deja crecer, les tira comida, luego saca cucarachas en cantidad porque produce, tiene millones y millones de cucarachas, y eso se produce rapidísimo. Y las saca, las tuesta, las muele, hace polvo de cucaracha. No se imaginan. China era el primer consumidor de ese polvo de cucaracha, porque lo utilizan en los alimentos, porque lo utilizan para hacer alimentos para animales, para alimentos humanos, para medicina como tal. Pero luego, Europa empezó a comprarle, y luego Norteamérica, y luego Colombia. Hay muchos productos que nosotros estamos consumiendo que tienen polvo de cucaracha. Ahí les dejo esa perla, para que averigüen pues qué es lo que están comiendo. No es malo, es bueno. Lo que pasa es que No, pero ¿cuál es, culturalmente profe, no. para no volver a comer? No, por favor, Carolina te dime va a dejar con la cuáles. incógnita. Carolina te va a dejar No, con la me incógnita. muero. Yo odio las cucarachas con todas las frutas, me dan pavor y ahora que me las estoy comiendo, Dios mío, no me dejes con la incógnita, no voy a poder dormir. No, De verdad no normalmente, voy a Profe, poder dormir. para venderle unas. a ver, eso, empecemos a cazar cucarachas para venderle. No, Ay, mire, Dios. normalmente las cucarachas como tal, el polvo de cucaracha se vende en Colombia para insumos químicos, para insumos agrícolas, básicamente, y para alimento animal. Hay algunas empresas que la utilizan para alimento humano, pero ese alimento humano, por ejemplo, son esos alimentos nutricionales específicos. Ojo, voy a dar este nombre, pero no es ese, ¿no? No es ese. Porque es que luego me dicen, uy, pero el profe dijo que era ese. No, ese no es. ¿Ustedes conocen el Ensure?
El Ensure es un suplemento multivitamínico para personas que tienen ciertas condiciones. Ojo que eso no sirve para todo el mundo, ¿no? Porque eso lo han vendido que es que le sirve a todo el mundo. Eso es mentira. A los diabéticos no les sirve. Yo soy diabético, lo averigüé y que no, que eso regula el azúcar. Los que me han dicho los médicos especialistas, los endocrinólogos, no se le ocurra tomar Ensure. Hay un producto que se parece a ese. Bueno, va a ser un poquito más exacto. Lo compran aquellos que quieren ganar músculo. Esos que dicen, me voy para el gimnasio y compro el jarrón así de proteína. Muchos de esos es polvo de cucaracha con algún saborcito más. Es proteína pura. ¿De dónde iban a sacar la proteína? Animalitos. Entonces va uno, compra esos productos y claro, genera músculo porque es proteína. ¿Ve? Muchos de ellos sí lo utilizan. Lo que pasa es que obviamente tienen algunas otras cosas. ¿Qué pasa, Marco? ¿Es musculoso? ¿Usted de los que consume para crear músculos? Ya quisiera yo, profe. No, yo tengo barriga cervecera y sí, me río es por eso. No, tranquilo que en la cerveza no va. En la cerveza no va. No se preocupe. Los insectos hacen una muy buena composición si pensáramos en una alimentación sana, natural y económica. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, hiere culturas, hiere esos conocimientos que tenemos y se convierte en una barrera. Es allí. Los desafíos incluyen la aceptación cultural y los costos de producción. No crean que porque son cucarachas, convertirlas en polvo es barato. ¿Usted se imagina cuánto se necesita? ¿Cuánta cucaracha se necesita para sacar 1 kilo de polvo? Y 1 kilo de polvo es un tarro pequeñito. ¿Cuántas cucarachas se necesitan? Porque ahora hay que deshidratarlas y luego molerlas. Y en ese proceso se va mucha cosa. Y hay que desinfectarlas, ¿no? Porque se desinfectan. Entonces, no es tampoco tan barato. El caso que sigue, gestión eficiente de los recursos. Y si usted lo mira bien, realmente es como volver a retomar lo que veníamos diciendo. La producción de alimentos usa el 70% del agua dulce. Ojo, global, solo en el 40% de la tierra cultivable. El 70% del agua dulce globalmente se utiliza y solo en el 40% de la tierra cultivable. Naciones Unidas, no lo dije yo. ¿Qué pasa con esto? Cuando nosotros, yo no sé si ustedes saben que Israel, conocen ahora que están en problemas Israel, Gaza y ya se metieron también con Libia. Saben que Israel es como un desierto, ¿cierto? ¿Sí lo sabían? Uno de los países más emprendedores del mundo. Hoy, el país que habla más de emprendimiento y genera mayor cantidad de emprendimiento y sabe más de emprendimiento, Israel. Y se los digo porque yo estoy metido en el cuento. ¿Sí sabían que Israel es un desierto? ¿No sabían eso? Su mayor cantidad de tierra es un desierto. Si es un desierto, pues no se da comida, ¿verdad? ¿Y saben ustedes que Israel es el mayor productor de tomates del mundo? ¿Sí lo sabían? ¿Alguien lo sabía? No, profe, yo ¿No? No, profe. no lo sabía. Es el mayor productor de tomate del mundo. De tomate. Yo no sé si ustedes saben, pero ese título lo tuvo Colombia, lo tuvo el Valle del Cauca. Aquí en Colombia lo tuvo el Valle del Cauca. ¿Y por qué? Porque en Colombia, en el Valle del Cauca, están las mejores tierras del mundo. Bueno, estaban. Y en ese desierto, que no se daba y no lástima, hoy es el mayor productor de tomates del mundo. ¿Qué hicieron ellos? Aprendieron a echarle agua a las matas. Y uno dice, ¿cómo así en ese desierto tan berraco? ¿De dónde agua? Exacto. Como es poquita el agua que tienen, lo que hicieron fue dosificar el agua. Ellos lo que hicieron fue hacer el primer desarrollo de riego eficiente. No tiran agua como nosotros al aire y que le caigan las matas. Mucha de esa agua que va al aire por aspersores, mucha el viento se la lleva. Casi el 60% del agua que se tira al aire va a caer fuera de donde necesitamos que caiga. El 40% de la que cae al piso, la mata solamente recicla el 10%. El otro humedece espacios donde no hay raíces. O bueno, hay raíces para otras matas que no dan comida. ¿Qué hicieron ellos?
generaron el riego eficiente y tiraron, voy a explicarlo de una manera muy sencilla, mangueras, y en donde está la mata exactamente le abrieron el hueco, un huequito súper pequeño. Obviamente eso tiene una precisión milimétrica para que bote la gota del tamaño que necesita en el tiempo en que se necesita. Entonces, digamos que bota una gota de agua cada no sé cuántos segundos. Y esa mata, cuando está creciendo, necesita más agua. Entonces, después bota mucha más agua o más seguido. ¿Sí? Ese riego hace que la mata tenga exactamente sobre la raíz la cantidad de agua que necesita para crecer. El resto del terreno es totalmente desértico. Y solamente donde está la mata cae el agua. Riego eficiente. ¿Qué hicieron? Con poquita agua generaron la mayor producción de tomates del mundo. Le venden tomate al mundo y le sobra tomate para vender. Aparte de eso, otro concepto que nosotros tenemos que aprender a manejar es a la agricultura orgánica. Por los costos de los químicos, la agricultura orgánica, aunque es más costosa, ya se los dije, se produce más lento y se produce en menor cantidad. La agricultura orgánica es mucho más sana. Con el tiempo previene el desgaste del suelo. O sea, que se pueda producir más cosas, pero también previene enfermedades. Entonces se evita dinero en tener que agregarle insumos químicos a la tierra después y en tener que pagar medicinas para los humanos. Pues la economía sería impresionante. El problema es, les hago una pregunta, ¿a qué gobierno que además sea dueño de una EPS, que además sea dueños, o sea, en los que estén los dueños de las droguerías que nos dispensan medicamentos, le va a interesar que se acabe el consumo de medicamentos y que se acabe la ida de la EPS? ¿A quién? El control integrado de plagas es otro concepto. ¿Qué hacemos nosotros? ¿O qué se hace pues en el mundo? Básicamente se pone un químico para que no se arrime la hormiga, se pone otro químico para que no se arrime la mosca, se pone otro químico para que no se arrime la abeja, se pone otro químico para que no se arrime la avispa. ¿Cuándo existen animalitos que repelen a los otros? Por ejemplo, para que no se arrime la hormiga. Pues, por ejemplo, hay un animalito que come las hormigas. No se las come todas, se come una cantidad porque las hormigas son necesarias. ¿Por qué las hormigas son necesarias? ¿Dónde viven las hormigas? En la tierra, hacen huecos. ¿Y entonces que hagan huecos? Bueno, sí, porque entra oxígeno a la tierra y ese oxígeno lo necesita la mata y lo recibe por la raíz. Pero además cuando llueve se absorbe más rápido el agua, lo mismo que hacen las lombrices. Y hay otros animalitos como los escarabajos que lo que hacen es cargar tierra y los escarabajos se alimentan de otras cosas, como las heces de otros animalitos. Y en las heces de los animalitos hay plagas. Entonces, si ellos se comen esa heces, esa caquita, la plaga se evita, porque ellos se la comen, por ejemplo. Hay un tipo de escarabajos que se come la polilla que le da a los árboles. En vez de ponerle un químico, llénela de esos escarabajos, que esos se alimentan y los escarabajos después salen y se van. Control de plagas integrado. ¿Qué tiene que ver esto? Métodos biológicos, animalitos. ¿Se acuerdan que en la clase pasada les decía? Nosotros acabamos con los bichos y estamos acabando con el planeta. Los animalitos son insectos depredadores. Hay algunos que tienen insumos químicos naturales producidos por ellos. El escarabajo bombardero. Ese animalito produce un ácido muy, muy fuerte. Y ese es un insumo químico natural por él. Y eso ayuda a reducir la contaminación por obligación y por naturaleza, sin necesidad de químicos y sin necesidad de meterle plata. Las abejas matan a las avispas y las avispas matan a las abejas. Dependiendo de la cantidad de avispas, si hay muchas avispas, van y matan a las abejas. ¿Cómo responden las abejas? Los panales se resguardan, luego salen más abejas y luego van y matan a las avispas. Mantienen controladitas la una a la otra. Son enemigos mutuos, pero mantienen controladito el uno y el otro. ¿Qué tenemos que aprender? Tenemos que aprender a adaptarnos al cambio climático. Se supone que para el 2050, ojo que esto es muy complicado, para el 2050 la producción de alimentos y de agua debe aumentar un 60%. Si no, 9.7 millones de personas van o vamos a morir de hambre para el 2050. No faltan sino 25 años para eso. Casi 10 millones de personas van o vamos a morir de hambre. Si no se
aprende a entender cómo cambian los modelos, o cuál es el patrón climático en el que el mundo está inmerso ahora. Entonces nosotros tenemos que entender que existen cultivos que son resistentes, los cultivos endémicos. Nos hemos enfocado en que la sandía sea más grande, en que el tomate sea más grande, en que la manzana sea más grande, en que la pera sea más grande, pero eso la hace vulnerable. ¿Por qué? Porque es que esa fruta no tiene defensas contra el medio ambiente. Por ejemplo, ¿por qué hay frutas que son chiquitas y ricas? Porque son silvestres. ¿Y qué pasa con esas frutas que son silvestres? Esa fruta se da sola. Esa fruta es la más resistente para esa zona en la que se da sola, en la que es silvestre. Esa fruta, ese producto aprendió por el concepto de nacer y morir, aprendió a defenderse en esa región. Por ejemplo, la mora. La mora por allá en una tierrita que tengo se da silvestre. Esa mora es deliciosa. Se da poquita porque pues, la gente la tumba. Yo no sé por qué. Para sembrar la otra mora. Nosotros pues dejemos esa mora. Y dejamos esa mora y cada rato hacemos jugo con esa morita. ¿Qué pasa con esa mora? Eso la cogen las heladas o la coge el verano. Ahí, esa mora, ahí. Da más poquita, pero da. En cambio la otra la coge una helada y al otro día se fue todo el sembrado. O la coge un verano y se fue todo el sembrado. La que es endémica de ahí, ella resiste. Entonces, cultivos resistentes. ¿Para qué? Para garantizar supervivencia. Por ejemplo, hay cultivos que son naturales de una región. Déjelos, utilícelos, consérvelos, coséchelos para que sean más. Tenemos que cambiar la forma de cultivar, claro. Diversificar cultivos, ya lo he dicho como unas 5 veces hoy. Cambiar los cultivos. Los endémicos hay que dejarlos porque esos son de ahí, pero cambiar los cultivos, hacer una rotación de cultivos para que además se conviertan, la tierra pueda regenerarse y pueda ser mucho más productiva. Y hay una cosa que nosotros, o que se está llamando en el mundo el seguro agrícola climático. ¿Qué es esto? Es una especie de seguro, en Colombia no existe, existe en otros países, que protege, por ejemplo, al cultivador. En Colombia el cultivador es mirado como el campesino, como el montañero, como la gente que hay que tener lejos porque son gente ignorante, porque es gente incapaz, porque es gente que no le aporta mucho a la sociedad. Y resulta que son los que aportan la comida. Y sin comida, pues, ¿quién vive? Yo no conozco el primero que vive sin comida. Además, son campesinos, sí, pero no son ni ignorantes ni estúpidos. Porque sembrar una mata necesita conocimiento. Ahora, no son protegidos, de hecho son desprotegidos más bien. Si nosotros los protegiéramos o si hubiese una política que los protegiera, que les ayudara a que cuando tienen pérdidas, entonces, bueno, venga, les solventamos un crédito o les desarrollamos alguna política de reconocimiento o de apoyo para que vuelva y arranque, entonces vamos a garantizar comida en el campo. Al garantizar comida en el campo, garantizamos comida en la ciudad. ¿Sí? Pero no existe aquí. En los países en desarrollo como esa cobertura es muy baja. La financiación es limitada, la resistencia, la biotecnología son barreras importantes. Yo en esta frasecita de abajo estoy poniendo las complicaciones, lo que sería más difícil. Ya para casi que terminar, la transparencia y la trazabilidad, y uno diría, ¿y eso qué tiene que ver? Pues hoy es mucho más importante para muchas personas saber de dónde viene la comida. Mire, Carolina, ¿de dónde viene la proteína? No, eso es polvo de cucaracha. Ay, no, yo no. ¿O no, Carolina? Necesitamos saber de dónde viene nuestra comida, cómo la están produciendo, qué tanto químico tiene, qué tanta complicación tiene. Una de las cosas que empezó a cambiar el mundo, de hecho hay una película sobre eso, se llama Diamante de Sangre, que empezó a cambiar el mundo, es el concepto de dónde salían los diamantes del África y cómo era que mataban a la gente para que los consiguiera y demás. Cómo convirtieron a esa gente allá, en vez de convertirlos en seres humanos, los convirtieron en esclavos para poder que siguieran sacando diamantes. ¿Por qué? Porque Europa compraba diamantes. No le importaba si esos diamantes, cada diamante que llegaba allá tenía 20 o 30 muertos encima. No les importaba. Lo único que les importaba era el diamante. Entre más diamantes, mejor. Y eso empezó con los reyes, ¿se acuerdan?
Entonces, los consumidores hoy exigen saber el origen y el impacto de los alimentos, de dónde vienen, pero también qué tanto hicieron y cómo se hacen, cómo se fabrican, qué tanta contaminación están dejando en su trazabilidad, qué tanto van a dejar luego de ser consumidos y qué tanto van a dejar luego de ser desperdiciados. Ese es un tema bastante importante. Y aquí volvemos a hablar del blockchain. Si nos unimos, si las personas se unen para poder desarrollar mejores prácticas, para poder desarrollar mejores tecnologías, para poder desarrollar mejores metodologías, entonces vamos a tener, obviamente, unos mejores resultados. El etiquetado limpio, que tiene que ver, como ustedes ya lo saben, con el contenedor, con la bolsa o con el modelo a usar para contener el producto, pero además que tenga estos sellos, que tenga estos conceptos que garanticen que es producido de manera sana, que es producido de manera natural, que es producido de manera orgánica, va a hacer que sea un producto más deseado. Obviamente es más costoso, pero también va a ser más deseado, porque ese costo lo vamos a ahorrar o se va a ahorrar en otras cosas. Por ejemplo, ya se los dije antes, el pepino va a durar más tiempo. Entonces ya no me va a tocar botar medio pepino, un cuarto de pepino. Ya voy a usarlo todo, por ejemplo. Y además, no solamente eso, voy a estar más sano, voy a necesitar menos medicina, voy a ser más productivo y voy a necesitar menos asistencia. Y en este caso las certificaciones son muy importantes, ¿no? Básicamente para los animales, el concepto de libre de crueldad, que ya se está empezando a usar en Colombia, que se está empezando a entender, pero, por ejemplo, lastimosamente solamente se toma para el momento del sacrificio, no para el momento de la crianza. Los cerdos, por ejemplo, nacen y mueren en una jaula, no conocen el patio, nacen en una jaula y ahí mueren. Por ejemplo, las aves, mortal con las aves. Un pájaro, una gallina que se supone que vuela, es ave de vuelo corto, pero vuela. Ya no saben para qué son las alas. Muchas ya no saben ni para qué son las patas. Muchas. Entonces esto importa suficiente. ¿Cuál es su limitación? La implementación es costosa y puede excluir a pequeños productores sin acceso a la tecnología de desarrollo y de crecimiento. Lo último, la preocupación por la seguridad alimentaria. ¿Tenemos realmente preocupación por la seguridad alimentaria? ¿Es algo que nos interesa? Esto afecta a 2.4 millones de personas cada mes. O sea, esto cada mes afecta a 2.4 millones de personas en el mundo, cada mes, de manera diferente. Desplazamientos, inundaciones, problemas con la producción, afectaciones cutáneas y lo demás. La inseguridad alimentaria, además, mata de hambre a muchas personas. Aquí en Colombia, lastimosamente, nosotros desperdiciamos comida. Gracias a Dios tenemos comida para desperdiciar. Pero en otros países, en muchos países, en donde ya no tienen terreno para cultivar porque el terreno ya no es apto para cultivo o nunca fue apto para cultivo, saben de lo que estoy hablando, saben de lo que es el hambre. Nosotros todavía tenemos ese terreno, todavía tenemos esas posibilidades. ¿Qué tenemos que hacer? Ya volver a, o sea, aquí está lo mismo, ¿no? Sistemas alimentarios resilientes que sean capaces de producir, aún con cambios de clima, aún con modelos deficientes de producción. ¿Son más costosos? Sí, porque producen menos y son más lentos, pero son efectivos y son garantizados. Pero tiene que haber un concepto diferente, tiene que haber apoyo público, políticas públicas. Y quieren que les diga una cosa, este concepto de política pública es mi tema, es el tema que más me ha interesado. Yo soy investigador empresarial y es el tema que siempre me ha interesado. Desde el año 2008 yo vengo investigando eso. Y mi doctorado, el que estoy terminando, mi tema de investigación es ese, políticas públicas para el desarrollo, nacimiento y crecimiento de las MIPYMES en Colombia. Pronto sabrán de ese libro. ¿Qué tanto apoyan las políticas públicas para que para que los pequeños empresarios, los microempresarios, el campesino pueda desarrollarse, pueda crecer? No hay subsidios, no hay programas, no hay apoyos. Esto es bastante triste, pero se espera que cambie. La colaboración global es algo importante. Lo que pasa es que nosotros no podemos hablar exactamente de que recibimos colaboración global para producir alimentos. Sí recibimos colaboración global para erradicar la coca, pero no para producir alimentos. Entonces,
El desafío es la desigualdad en el acceso a los recursos y a la coordinación entre actores globales. Entonces, Estados Unidos nos da plata que para que tumbemos la coca, pero no nos da plata para que cambiemos la coca por maíz, por ejemplo, porque a ellos les interesa ser los mayores productores de maíz del mundo y sucesivamente. Muchachos, abro la discusión local y con esto, la discusión grupal y con esto terminamos. ¿Qué me cuentan? ¿Qué les pareció la clase del día de hoy? Fue muy interesante, muy claro todo y bueno, cosas nuevas que hay que leer un poquito más. Lo de los microplásticos sí se había escuchado ahí, inclusive documentales y todo, pero en concreto, sobre todo lo de los océanos, ¿no? Pero ya el impacto como tal, hay varios estudios que hay que leer, hay que buscar sobre el impacto en la salud, ¿no? Almacenamiento de hígado, pulmones, todo eso en la parte de la salud humana, ¿no? Y animal, ¿no? Y animal también, porque si matamos a los, por ejemplo, uno de los animales más contaminados en el planeta son los pescados, y nosotros consumimos mucho pescado. Y resulta que si consumimos pescado, estamos consumiendo el pescado con el microplástico. Entonces ya no solamente va a estar en nuestros pulmones, sino que por ahí llega a nuestros intestinos, luego llega a nuestro torrente sanguíneo y llega a nuestros músculos. Así es, profe. Ujú. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más quiere aportar algo? ¿Alguien tiene any question? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Qué va a decir Juan Carlos? Juan Camilo. Profe, sí, quería de pronto, pues los temas obviamente son de demasiada relevancia todos, pero digamos que analizar cada uno aparte es demasiado complicado porque hay muchos factores que influyen en cada uno, desde el tema cultural, desde el tema de la economía, de la política de los diferentes países, hace que cada tema sea complicado en sí. Entonces, pues para analizar todo muy bien y pues como poder entender cada temática aparte, pues es necesario hacer como un análisis muy profundo del tema cultural, de temas de la economía social, para comprender ciertos factores y por qué están pasando las cosas y qué se puede hacer para mejorar la problemática que está tratando cada tema. Claro que sí, claro que sí. Tiene toda la razón. Bueno, muchachos, los dejo. Me voy para la otra clase que ya me están esperando. Ha sido todo un placer. Nos vemos dentro de 8 días. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Gracias, Vale, Vale. profe, profe. muchas gracias. Que estén bien. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien.